a usted que está en línea, a usted que está en todas nuestras redes sociales, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos a Dios por permitirnos el estar junto a usted, el poder compartir esta palabra de esta mañana. Recuerda, está en su podcast En Pocas Palabras. Dígalo, en pocas palabras. Gracias por estar con nosotros, gente en Facebook, gente que está aquí en YouTube, gente que está en TikTok. Gracias por venir esta mañana y poder compartir junto con nosotros. Este día, ya estamos mes de febrero, segundo mes, cuando menos sientes agosto, cuando menos sientes Semana Santa, se acabó el año. Y lo hemos platicado muchas veces. Es una señal de la venida de Jesús el tiempo. Y algo le voy a hablar acerca del tiempo este día, pero quiero hoy nada más agradecer a toda la gente que manda sus testimonios, a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que nos permite el estar en línea a través de sus oraciones, a través de sus ofrendas, de aquellos que colaboran con nuestro ministerio a través de su semilla. Gracias, en verdad que Dios le sorprenda a usted, porque todo lo que hacemos en favor del reino de Dios tiene una paga. Y todo lo que no hagamos por el reino de Dios también tiene una paga. Y aquí cuidado, porque el reino de Dios es un reino de dar y es un reino de recibir. Así que bienvenida mi gente linda. Gracias Silvita Enríquez por estar con nosotros. Laurita.202, gracias por estar con nosotros. Gente en Facebook, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, comparta con otras personas este podcast. Compártalo, mándelo, envíelo a sus grupos de WhatsApp, a sus grupos de trabajo. Permita que otra persona pueda recibir una palabra esta mañana. Hemos venido hablando acerca de la fe, hemos venido caminando hablando acerca de misión posible. En el reino de Dios, la palabra imposible no existe. La palabra imposibilidad es la palabra limitación. Y cuando tú tienes un Dios ilimitado, tú no puedes tener pensamientos de limitación. Gracias por venir, gente que está en línea. Envíelo a más personas. Y hoy quiero hablar acerca de la fe, y sigo hablando acerca de la fe, pero hoy quiero hablarle acerca de actualízate. La fe debe ser actualizada. La fe tiene que ser progresiva. Si la fe no es progresiva, tú no estás viviendo la fe. Por eso él dijo que el inicio de la fe comenzaba como un grano de mostaza. Él no dijo, se quedarán con fe de granito. No, él dijo, si vuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, él habló acerca de que la fe debe de ir en crecimiento. Uno, dos. Él dijo también de que a cada uno de nosotros nos es dado una medida de fe. Dios nos dio una medida de fe. Es decir, míreme, presta atención, la fe no se produjo en la tierra, la fe se produjo en el cielo. La fe no es algo que los hombres enseñan, es positivismo, es ánimo, no, pero eso no es fe. Fe es creer en lo imposible, fe es creer en un milagro, fe es creer en aquello que tu mente que razona no te permite aceptar que es posible que te suceda. Mientras no es esto lo que tienes, tú no es fe. Lo que tienes es una sensación de victoria. Yo puedo, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr. Eso no es fe. Fe exactamente es aquello que solo Dios puede hacer a través de lo que tú crees, de quién es Dios. Ahora, pero a todos, dice, Dios nos ha dado una medida de fe. La primera medida de fe que Dios le da al hombre es cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. Por eso nuestra tarea no es convertir la gente, nuestra tarea no es sacarlo a usted de la religión. Mi tarea no es decirle a usted que estar en la brujería es malo. Mi tarea es que predicarle el evangelio y que el Espíritu de Dios, que la tarea de Él es entonces traerle la fe a usted para creer en Cristo. ¿Hasta dónde llega esto? Preste atención que el apóstol Pablo se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos de aquel entonces, buscaba golpearlos, buscaba meterlos presos porque predicaban de un tal Jesús que había resucitado, que era contrario a su forma de pensar. Sin embargo,
el Espíritu de Dios le dio la fe para ver a Jesús. Otra vez. Qué lindo es el Señor. Alaba lo que no es de yeso. El Espíritu Santo le dio la fe a Saulo de Tarso, siendo un inconverso, siendo un incrédulo de Jesucristo, siendo uno que rechazaba el Evangelio. Tuvo la fe para ver a Jesús, a tal grado que dice que fue como una luz fulminante que lo tiró al suelo y quedó ciego. Pero que él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, este era un tipo antife, porque la religión está divorciada de la fe. La religión es un esfuerzo de Dios de querer, es un esfuerzo de los hombres de querer acercarnos a Dios. La fe es el esfuerzo o la capacidad de Dios de acercarse a nosotros para creer. Gracias a la gente que sigue conectándose, siga dándole like, sígale escribiendo, escríbame. Mande su mensaje por Facebook. Gracias, mi gente linda, por Facebook. Aquí está, presta atención. ¿Cómo Saulo de Tarso logra creer en Jesús? ¿Quién le enseñó? Porque aquí es donde quiero caminar. Usted tiene 10 años de ser cristiano y todavía no cree en milagros. Usted tiene un problema, porque usted no va conforme Dios demanda que el justo camine. El justo por la fe vivirá. No hay otra manera de vivir en la vida como cristianos. Mientras usted no viva de fe en fe, usted no es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es aquel que camina de fe en fe, aquel que no camina por vista, aquel que no camina por lo que huele, por lo que oye, aquel que no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Dime qué es lo que cree y te diré lo que vas a tener en la vida. Dime qué es lo que crees. Dime en quién crees. ¿Crees en una religión? ¿Crees en una persona? ¿Crees en el sistema? ¿Crees en el doctor? ¿Crees en tu negocio? Está bien. Pero esa fe no determina, porque le enseñé unos podcasts atrás que su fe debe estar basada en Dios, porque Dios es el único que no cambia. Por lo tanto, cuando yo pongo mi fe en Dios ahora, pongo mi fe mañana, estoy seguro que Dios va a responder a mi fe, porque Él no cambia. Ahora, mire, le voy a dar una palabra hoy porque mientras estudiaba, el Espíritu de Dios me hablaba acerca de esto. Que la fe no es para gente normal. La fe es para gente diferente. ¿Sabe cómo somos tildados los cristianos? Locos, fanáticos, diferentes. Sí, diferentes pero no inferiores. Perdóneme, nosotros somos diferentes, definitivamente. Cuando ustedes fuman, nosotros no fumamos. Cuando ustedes deterioran su vida por andar endrogándose, nosotros nos cuidamos. Mientras usted destruye su vida con el sexo libre, nosotros protegemos la familia con el sexo en el matrimonio. Somos diferentes, pero no inferiores. Discúlpeme. Porque muchas veces el diablo quiere hacer intentarnos que nosotros, por ser diferentes, somos inferiores a ellos. Mentira, al contrario, puedo decir que somos superiores por la fe. Porque lo que el dinero no hace, la fe lo hace. Lo que el dinero no logra, la fe lo logra. Por eso usted tiene que tener muy claro que usted es una persona diferente, y media vez usted siga caminando en la fe y creciendo en la fe, usted cada vez va a ser más diferente que los demás. Usted no va a ser del montón de gente que piensa que si tienen pueden hacer cosas. Y nosotros por la fe sabemos que podemos comprar sin tener dinero. Yo quisiera un amén. Yo veo muy quietas las redes ahorita. Caliénteme la red, escríbame algo, mándeme algo. Gracias a la gente que está en línea. TikTok, le bendigo. Ahora, presta atención a esto. Por eso somos criticados.
Ay, que ustedes solo en la iglesia pasan. No, 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 es que nosotros no pasamos en iglesia. Nosotros pasamos desarrollando la fe en la iglesia. Porque lo que a mí me hace grande es la fe que yo voy desarrollando. Por eso yo estoy en Casa de Paz, por eso yo estoy en mi reunión de escuelas, por eso yo estoy el martes, el miércoles. Y si hubiese otro día, yo estoy, porque yo no estoy en la iglesia como un fanático que no tiene entendimiento, sino como el que tiene claro que el éxito está basado en creer en Dios. El éxito mío está basado en creer en Dios, el creer en su palabra, el creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie puede cambiar hasta que cree en Dios. Nadie puede ser salvo hasta que cree en Cristo. No, pero es que mire, pero aquellos dicen que creen. No, no, no. Es que la fe no es algo mental. La fe es algo sobrenatural. Donde hay fe, nada es normal. Donde hay fe, aquello no le afecta el tiempo. Aquello no le afecta la materia. Porque donde hay fe, aquello es sobrenatural. Cuando tú caminas por fe, hablas cosas locas, hablas cosas poderosas, hablas cosas sobrenaturales. Vamos y sanemos al enfermo. En mi iglesia, yo mando todos los viernes a mis evangelistas a que vayan a la calle. ¿A qué? Vayan a sanar enfermos. Les digo yo, vayan a la calle y pregúntele a cualquiera que se encuentren en la calle, pregúntele, ¿tienes algún milagro que tú necesites que Dios haga por ti ahora mismo? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Mi gente, nuestra gente en mi casa, va el día viernes, se van a la calle, 15 personas aproximadamente, y sabes que van a la calle y sabes qué van a hacer. Como son gente de fe, van a la calle y se encuentran a uno que va con un cigarro, a uno que parece, no parece nada, y le preguntan, ¿tú requieres un milagro? ¿Necesitas que Dios haga algo por ti ahorita? ¿Una deuda? ¿Un problema en tu corazón? ¿Estás enfermo? ¿Tienes cáncer? ¿Tú necesitas un milagro? Y se van por la calle, mis hijos. Ahí van, ahí van, ahí van. Uno le dicen locos, uno le dice, no, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, no se preocupe. Hasta que aparece alguien y le dice, mira, oye, yo necesito que ores por mí. Y en la misma calle la gente está con las lágrimas en los ojos, llorando en la calle, diciendo, yo necesito de un milagro. Porque lo que se requiere para un milagro es tener un Dios que haga milagros. Si lo que usted cree no hace milagros, usted no tiene a Dios. Usted tiene una percepción humana de algo divino, pero que sigue siendo humano. Esa fue la diferencia cuando Moisés creyó en Dios. Y cuando Moisés creyó en Dios, cuando Dios se le manifestó en algo que no tenía sentido. Si usted hace memoria, Moisés era una persona educada con mente de rey. Sabía ciencia, sabía arquitectura, era un tipo educado, era un tipo que no era fácil decirle cualquier cosa para que creyera, necesitaba evidencia. Dios se le manifiesta de manera como Dios se manifiesta, de manera milagrosa. Donde hay un milagro está Dios. Ay, socratra vacía. Donde hay milagros está Dios. Señora dice, oiga lo que le estoy diciendo. Donde hay milagros está Dios. Porque Dios es un Dios inusual. Dios es un Dios no común. Dios es diferente. Allá te dicen, échate agua bendita, échate aceitío de no sé qué, hazte estas 3 oracioncitas, la magnífica, la no sé qué, y no pasa nada. Entonces, ¿para qué tú crees en esa bobería si no hace nada por ti? ¿Para qué tanto pelear de tu religión, de tu pueblo, si no hace nada por ti? ¿Para qué? ¿Por qué no te vienes a Cristo? Pero un Cristo vivo, un Cristo que si tú crees en Él, Él abrirá donde está cerrado, Él sanará donde está enfermo. Estoy creyendo, porque dependiendo en quien yo crea, eso es lo que va a pasar en mi vida. Gracias a los que siguen conectándose, bienvenido. Escuchen, Moisés vio la zarza que ardía y no se consumió. Dijo, wow, ¿y esto qué es? Dijo Moisés. Esto no es natural, esto es extraño, porque Moisés había sido educado en la cultura
egipcia y había visto miles de dioses que ellos tenían, pero ninguno de ellos hacía más nada que estar ahí en esa estatua, en esa esfinge que nunca habló, que nunca dijo nada y que sin embargo todos ellos ciegos, sordos y mudos espiritualmente le daban honor a la materia, y la materia no construye materia, sabe usted, la materia solo se transforma, porque si ese ídolo que tiene usted en la sala, tremendo muñeco, yo le pego una patada, se cae, se quiebra y no hace nada. Mas usted se enojaría conmigo y me diría que sacrilegio. ¿Cómo que sacrilegio? Si esa bobería no tiene vida. ¿Y por qué no se defiende? ¿Y por qué no pelea conmigo? Porque está muerto, igual que aquellos que los hicieron. Eso no tiene nada. Estábamos en una casa de paz, uno de mis hijos espirituales era el líder, y él soltó una palabra porque la mujer aquella todavía tenía en sus alas el corazón de María, el corazón y todos los corazones que hay en las religiones baratas, imitaciones de fe. Y tenía todo, el Santo Niño de Atoche, y el líder llegaba a predicar, pero ese día el Espíritu Santo cae sobre él y él le dice a la anfitriona, oye hermana, le dice, vamos a bajar todas esas cosas y las vamos a quemar porque son basura. La mujer se queda espantada y dice, no puedo hacerlo porque son de mis hijos. Sí, pero esto es brujería, esto es hechicería. Brujería es una imitación del poder de Dios. Esto no sirve. Bueno, me recuerdo que ella accedió porque es cristiana y dijo, vamos a bajar toda esa basura entonces, porque no sirve de nada. Más lo que me tengo que estar limpiándole los cuadros. Sacan y bota aquello. Oye, ¿usted qué cree que trajo eso? Trajo un descontento a toda aquella familia después de que se hizo eso. Nos sacaron la casa de paz, se quedaron endemoniados, enojados. ¿Por qué? Pero yo le decía, pero ¿por qué defiendes algo que debe defenderse solo? Elías dijo claramente, aquel que sea Dios que conteste. Aquel que sea Dios que conteste. ¿Por qué usted intenta hacer canales en YouTube para estar queriendo desacreditarnos a nosotros los cristianos? Porque oramos por los enfermos y se sanan, porque vamos a las multitudes, porque pandilleros ahora son predicadores, porque prostitutas ahora son mujeres de Dios, porque hombres que estaban de sicariato ahora están ganando almas para Cristo. Oiga, ¿por qué se molesta? Si yo tengo un Dios que está vivo y usted tiene un Dios que no hace nada por nadie. No, es que mire, la herradura que tengo por detrás me da suerte. Vamos a ver si la suerte te ayuda. Porque el día que esas cosas que tú tienes alrededor, que son animadas por hombres, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no tocan, y así son los que los hacen, dice el Salmo. El Salmo lo habla claramente, y cuando Dios habla de la idolatría, habla de todas esas ídolos que tienen las religiones de hoy y las religiones de ayer y las religiones de mañana. Pero mi pregunta es, si no hace nada por ti, ¿por qué sigues creyendo en una tontería? Es como la gente que cree que echarse sábila en el pelo, no se le cae el pelo y se le sigue cayendo el pelo. ¿Para qué te lo sigues echando? Es igual, es irrelevante, no tiene nada que hacer por ti. Ahora, presta atención a esto. La fe, y aquí voy a salir del tema, porque la fe, gracias a los que están ahí conmigo, ya se les bendecimos, gente en TikTok está contestando, hay actividad en TikTok. Oiga bien, la fe comienza con el conocimiento, por eso yo encontré varias palabras en escritura y el Espíritu de Dios me mostraba cosas acerca de esto. Dice, no ignoréis. Primero, la fe, la incredulidad está basada en la ignorancia. No hay cristiano más incrédulo que aquel que no conoce la palabra de Dios. No hay ignorante más grande en el evangelio que aquel que desconoce la palabra de Dios. Porque la fuente de la fe en Dios, la fe en Dios, la fe en Dios está en la escritura. A Jesús le preguntaron los fariseos, los religiosos, los top 10 de la religión de aquel tiempo, y le dijeron, oye, queriendo tentar a Jesús acerca de la resurrección, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23, y le hacen y lo quieren probar. Y le dijeron, oye, si tú dices que la gente resucita, mira, tuvimos un hermano
Y ese hermano, había una mujer que tenía que su esposo tenía 7 maridos, 7 hermanos. El esposo se murió. Según la ley judía, esta mujer tenía que casarse con el siguiente hermano, hasta que uno de ellos le sacara hijos. Entonces, se murió el primero, no tuvo hijos, el segundo se murió. Entonces le preguntan: y cuando venga la resurrección que tú hablas, ¿con quién será el esposo? ¿De quién será el esposo de todos ellos? Y él dice estas palabras que me hicieron un rema esta mañana. Jesús le respondió y le dijo: erráis ignorando. ¿El qué? El catecismo. El catecismo sale sobrando, con todo respeto. El libro del Mormón sale sobrando, con todo respeto. El libro que sacó Elena White sale sobrando, con todo respeto. Porque la única fuente de fe es la palabra. Vosotros erráis, es decir, ustedes no le dan al blanco. La palabra no dar al blanco es pecado. Ustedes, cuando ignoran, entran en pecado, porque no pueden creer en lo que yo hago. Y él dice: vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué no dijo el poder de Dios y la escritura? Porque la fuente del poder de Dios está en las escrituras. Por eso es tan doloroso que hasta este día el bestseller más grande escrito en la historia de la humanidad sigue siendo la Biblia. Pero qué triste que, aunque es un bestseller según los escritores, según los eruditos de libros de escrituras, sigue siendo la menos leída. Por eso usted se da cuenta que su fe no crece. Por eso se da cuenta que usted sigue siendo un neófito en cosas de fe. Por eso usted se da cuenta que cuando le viene la prueba, usted a chillar se pone, a llorar, a quejarse, porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe, apóstol? Porque usted es un ignorante. Pero usted es un ignorante porque usted quiere, porque usted no hace nada. Por eso el diablo no tiene problema con que usted vaya a la iglesia. El diablo tiene problema que cuando viene la palabra, usted está perceptivo a la palabra. Ahí sí tiene un problema. Pero lo tiene en la iglesia, lo tiene distraído, anda para arriba y para abajo, va cada rato al baño, se rasca la cabeza, está viendo el Facebook, está viendo aquí. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que mientras usted no tenga palabra, usted no tendrá fe. Y mientras usted no tenga fe, usted es un debilucho que no le puede hacer frente a él. Es triste y doloroso que hay gente que hoy mismo dice: es que no puedo dejar este vicio, es que no puedo dejar la pornografía, es que no puedes porque no tienes la palabra. Y dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy un débil, yo todo lo puedo en Cristo que me tengo palabra. Entonces le digo al diablo: tú no tienes poder sobre mí, porque hasta mis cabellos están contados. Así que apártate, Satanás, lárgate de mi vida, porque tú no tienes potestad en mí. La sangre de Cristo me cubre, mi puerta, mi dintel está por la sangre. No tienes entrada sobre mí. ¿Qué es lo que hay? Palabra, hijo. Pero tú, ¿qué tienes? Ustedes ignoran las escrituras. Y entonces el Espíritu de Dios me llevó a buscar todas las palabras que hablan de la palabra. Escuche, déjeme encontrarlo. Aquí está. Y busqué la palabra ignorar. ¿Y qué cosas Dios dice acerca de que ignoramos? Por eso usted debería de pelearse cuando su pastor no le está predicando más allá que de lo mismo. Usted debería de estar preocupado si el líder de su casa de paz no prepara su mensaje cada vez que va a ir a hablar, que solo va a hablar tontería, porque eso no le sirve de nada. Yo necesito donde está la palabra. Yo necesito la revelación fresca del Espíritu. Yo necesito donde Dios está hablando en el ahora, porque mi fe debe moverse en el ahora. Lo que hoy está pasando, necesito la palabra de hoy para enfrentar lo que hoy estoy pasando, porque necesito la fe de hoy para vencer lo que hoy estoy viviendo. La fe de ayer no le sirve para lo de hoy. Por
eso lo que ayer recibió no es tan importante como lo que tiene que recibir hoy, como estar conectado en este podcast, que no es para perder el tiempo, como algunos lo creen, que por eso no hacen el tiempo, porque no han entendido que son unos ignorantes, y por eso el diablo se los atrapa fácilmente. Por eso el diablo con media tentación se los lleva al mundo. Romanos 1:13 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Viene otra palabra de ignorar. La falta de conocimiento revelado es la falta de fe. El taller del diablo para tenernos atados es la ignorancia. No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. El apóstol Pablo quería visitar la iglesia de Roma, pero dice que tuvo estorbos. El apóstol Pablo iba a ir a darles palabra para que dieran fruto. Porque tú no puedes dar fruto en el espíritu si no tienes palabra, porque no tendrás fe. Porque uno de los frutos del espíritu es la fe. Usted tiene que pelear por una palabra. Usted tiene que luchar por una palabra. Usted tiene que esforzarse a ir a su iglesia, aunque viaje de lejos, aunque se vaya a pie, aunque no tenga para el autobús, pero tiene dos piernas que caminar, porque una palabra bastará para sanarte. Una palabra bastará para liberarte. Una palabra bastará para que venzas al diablo. Una palabra bastará para restaurar tu matrimonio. Una palabra bastará para salir de la deuda. Déjenme acabar ya. El apóstol Pablo dice: he hecho por ir donde ustedes, pero un emisario del diablo va a decir otra versión y otra escritura. He tenido estorbo, ha habido atraso. Hay un espíritu inmundo de atraso que intenta atrasarme y llevarle la palabra de Dios. Siempre va a ser así. Mírame, estás en el servicio de la iglesia, los cantos estuvieron gloriosos, alabaste, saltaste, danzaste, lloraste, pero cuando viene la palabra empiezan las distracciones. Cuando empieza la palabra, empiezan las distracciones. Te pica el pelo, te duele el pie, sientes ganas de ir al baño, el niño lloró, alguna hermana está contestando el WhatsApp en medio de todo, en vez de estar escuchando la palabra y te distrae. El otro hermano viene y te habla y te dice: hermano, necesitamos que mueva el carro. ¿Por qué no me dijeron eso antes? Porque el diablo sabe que si te quita la palabra, te quita la fe, y tú sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso tienes que luchar por la palabra. Y es más, el estar conectado aquí estos 40 minutos o 30 minutos, pero sin despegarte. Por eso cuando yo tomo una palabra, yo me siento, yo escribo, yo le digo: Espíritu Santo, dame la palabra, porque necesito la fe para esto. Necesito la fe para 3 millones de dólares. Necesito la fe para este local. Necesito la fe para las multitudes. Necesito la fe para pagar la casa. Necesito la fe para comprar un auto. Necesito la fe para que mi familia se salve. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fuente de la fe es la palabra. Ama la palabra. Ten hambre por la palabra. Lucha por tener. Es que a mí me cuesta leer. Que te cueste leer el diario, que te cueste leer el TikTok, que te cueste leer cualquier tontería, pero esfuérzate por la palabra, porque es la fuente de fe para ti. He tenido estorbo para llevarte la palabra, dice Pablo. ¿Sabe que casi siempre que nos conectamos al internet, el internet de esta iglesia está bien? Y cuando vamos a conectar el servicio, más que todo cuando vamos a predicar, siempre hay un problema. Porque el diablo sabe que entre más palabras tú recibas, es más, tú deberías de estar diciendo: ¿por qué no otro programa? ¿Por qué no todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú todavía no tienes la revelación en tu espíritu de que lo que tú necesitas no es un psicólogo, lo que tú necesitas no es no es un oncólogo, lo que tú necesitas no es un lólogo, lo que tú necesitas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y las emociones. Muchas personas dicen: si yo tuviera un mejor trabajo, igual te saldría, porque no es el trabajo, es tu falta de fe. Donde hay fe, no importa lo que tengas, lo que importa es que tengas la fe, porque lo que no tienes, la fe te lo dará. Romanos 11:25 dice Pablo, otra vez la palabra ignorar.
porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció en Israel, endureciendo su corazón hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo hoy les está hablando de que las actitudes son una ignorancia. Creerse más que los demás es una ignorancia de la palabra. Y cuando tú empiezas a ver de menos a los demás porque no tienen lo que tú tienes, porque tú tienes más que ellos, tú estás tan equivocado porque no sabes que lo que se te dio porque a Dios le dio la gana dártelo a ti, y te lo dio a ti para que a través de lo que tú hagas bendigas a los demás. Pero para eso se requiere fe en los demás. Así como crees tanto en ti, comienza a creer en tus hijos, comienza a creer en tu esposo, comienza a creer en tu esposa. Es que es mundana. No. La fe dice no es mundana. La fe dice es una sierva de oración. No, la fe no dice tu hijo es un alcohólico. La fe dice tu hijo será un pastor, un siervo mío. Otra vez, ignoráis. Primera de Corintios capítulo 10 verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol Pablo dice, no tienes que ignorar los milagros que Dios hizo, ni ignorar los milagros que Dios está haciendo, porque eso determina los milagros que seguirás viendo. Por eso cuando yo leo la escritura y veo cómo Dios sacó al pueblo de Israel, y veo cómo Dios protegió a Daniel del foso de los leones, y veo cómo Dios le dio de comer a Elías, y veo cómo Dios hizo que la viuda aquella se le contestara su petición, y veo cómo Dios actuó. Eso, cuando lo tengo en mi corazón, esa palabra me da fe. Y cuando me viene la necesidad de comer, Dios me recuerda. ¿Te acuerdas que le di de comer con un cuervo que come carne? Y le mandé la carne y le di orden al cuervo que no se comiera la carne. Yo voy a cambiar la naturaleza si es necesario de las cosas, cuando tú crees que yo lo puedo hacer por ti. Y dice claramente, no ignoren los milagros que Dios ha hecho, porque mi referencia de fe está en lo que yo ya hice. Porque como soy un Dios que no cambio, si lo hice una vez, lo volveré a hacer si tú me crees como ellos me creyeron. Una multitud no creyó a Dios. Bastó un hombre que creyó a Dios para que el mar se abriera. No se trata si tu familia le cree a Dios, se trata si tú le crees a Dios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 1 otra vez nos dice, no ignoréis, y es la palabra que el Espíritu me dio. El pueblo está así porque son ignorantes, porque no quieren dejar la ignorancia, porque no quieren esforzarse en leer mi palabra, porque no quieren poner mi palabra de frente a cualquier situación, y por eso carecen de fe, por eso no oran, por eso no ayunan, por eso no ganan almas, por eso no honran, por eso no ofrendan, por eso no diezman, porque no creen, y no creen porque no tienen palabra. Porque si tú supieras al Dios al cual tú diezmas, entonces diezmaras sin que te anduvieran diciendo nada. Porque Él dice, malditos sois con toda clase de maldición por cuanto me habéis robado mi honra. Punto, ya me voy. Pero eso que se lo enseñe su pastor. Primera de Corintios 12:1 dice, no ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Oh, Shadrabakaya. Oye, no ignoren qué es lo que el Padre les ha dado a ustedes, que les dejen de estar diciendo estos son diferentes, como quien dice débiles. No ignoren que ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de ustedes, y que Él les ha dado dones espirituales, dones sobrenaturales, dones ashatraba, para que ustedes caminen arriba y más allá de lo que están pasando, para que ustedes se levanten contra toda potestad, contra todo demonio, contra toda obra de la carne, para que ustedes se levanten contra todo gobierno que quiere rechazar a Dios. Ustedes tienen
los dones. No, pero ustedes se ven débiles porque ustedes ignoran. ¿Y por qué ignoran? Porque no van a las escrituras, porque su referencia es el chambre que dijo uno predicando y no fueron a mis escrituras, porque en mis escrituras está la vida, en mis escrituras está la verdad, en mis escrituras está la sanidad, en mis palabras está todo lo que ustedes quieren. No quiero que ignoren acerca del don de profecía, del don de ciencia. No quiero que ustedes ignoren los dones de revelación. No quiero que ignoren los dones el don de sanidad, el don de liberación. Está dentro de ustedes. Pero como los ignoran, no los ocupan. Y aquello que no ocupes lo perderás. Y me voy. Y por último, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis otra vez acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estoy terminando. Cuando te viene la muerte, cuando la muerte está cerca, cuando caes en una enfermedad, cuando de repente el doctor te dice ya está desahuciado, el apóstol Pablo dice, bueno, si vamos a enfrentar la muerte, y la muerte se enfrenta con conocimiento, con fe. No se preocupen si muero. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, no hay problema, capichi, moramos ya, se acabó. Dejamos de tener tanto problema en la tierra, el diablo deja de tener autoridad, deja de levantarse contra nosotros, porque muerto, pues el diablo no tiene nada que hacer con un muerto, porque yo estoy muerto y ya estoy con Cristo. Pero que tenemos un montón de, ay, se murió mi tía, hermano, ay, se murió mi papá. Ay, yo la única pregunta que le hago, ¿y se fue con Cristo o se fue al infierno? Si fue al infierno, llore, pero si se fue con Cristo, alégrese. Se fueron los amenes. Ay, qué tan insensibles que son ustedes los cristianos, que cuando hacen ¿cómo se llama? Su sepelio, sus funerales, con guitarra, cantando con alegría. El poderoso de Israel cantando por allá. Oiga, ¿cómo hacen eso? Que no miran el dolor. Usted tiene dolor en su corazón porque usted es un ignorante. Para mí el morir es ganancia. Y si alguien muere en Cristo, lo que hay que hacer es fiesta. Hay que llevarle mariachi a Dios porque se lo llevó con Cristo. Por eso muchos de ustedes lloran y lloran por alguien que se les va a morir, y llore a Dios que lo sanar. Y si Dios en su soberanía sabe que se lo tiene que llevar, porque si no se lo lleva se va a ir al mundo. Pero la ignorancia. Y acabo lo último, señores, no ignoréis esto último, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿De qué está hablando? Lo que está hablando es, miren, cambien su manera de pensar y cambiarán su manera de creer. Yo no miro el tiempo como ustedes lo ven. Ustedes dicen un día, yo digo 1000 años. Ustedes dicen 1000 años, yo digo un día. Me voy con esto. Veamos el tiempo. Jesús está con los discípulos y dice, ustedes dicen, faltan 4 meses para que el fruto esté preparado. Miren los campos. Y les vuelve a decir, ustedes dicen que faltan 4 meses, mas yo les digo, los campos están listos. Y cuando dijo eso, entonces el fruto terminó de crecer. El fruto estaba verde. Ellos sabían que faltaba 4 meses, pero él dijo, alcen los ojos porque está listo ya. Y en el momento, el fruto estaba listo para ser recogido. Recuerdo que Jesús era profeta, no era poeta. Hoy lo que tenemos un montón de poetas hablando bonito, dice el Señor, pero no se cumple nada. La fe hizo que el tiempo de 3 meses se redujera a 1 segundo. La fe, cuando la logras madurar a través de la palabra, entonces el tiempo ya no es un problema. Entonces el dinero ya no es un problema. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y todos me escriben ahí, amén, amén. No, pero no leíste antes lo que decía. Antes decía Pablo, yo bendigo a todos los que me mandaron sus ofrendas y a todos los que me bendijeron para seguir predicando el evangelio.
Y después Pablo dice, mi Dios pues a ustedes suplirá todo lo que a ustedes que sembraron en el ministerio, a ustedes que dieron en el ministerio. Ahí empieza el problema. Como no creen, ay, es que los pastores solo son dinero. Ay, es que los pastores, es que mira que el pastor tiene avión, mira que el pastor tiene carro. Y empezamos por ignorancia a hablar pura incredulidad. Si supieras a quién le siembras, no dejarías de sembrar. Si supieras a quién le oras, no dejarías de orar. Si supieras que la Biblia es la fuente de la fe, papito, tú no estuvieses perdiendo el tiempo en el TikTok viendo tonterías. Estuvieses metido en la palabra de Dios. Quiero palabra, quiero palabra, quiero palabra. Por eso yo cuando abro mi Facebook o mi red social, me aparece todo de palabra de mi Padre espiritual, a lo cual le doy like a todo. Lo oigo, me sale de otro predicador, me sale de aquí, me sale de allá, me sale. ¿Por qué? Porque el que ande tras la palabra tendrá la fe necesaria para poder surgir en esta última temporada. Dice el Espíritu a la iglesia donde quiera que esté. No importa el nombre ni la denominación. Dice el Espíritu, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra. Oiga. ¿Qué estás oyendo por lo cual no tienes fe? ¿Qué es lo que estás prestándole atención que solo te vuelve incrédulo? Las hermanas quejonas de la iglesia que por no leer la palabra se quejan de medio mundo, hasta de ti, y te contaminan. Esos hermanitos tóxicos que por falta de palabra no tienen fe para hablar de su iglesia, sino que hablan mal de su propia iglesia donde les amaron, les bendijeron, les enseñaron. Porque no tiene, ¿y por qué no tiene fe, apóstol? Porque no quiere palabra. Todo lo quiere condensado. No, Señor. Él dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar, el proceso de buscar, escudriñar, el proceso de que tengo que encontrar la palabra que necesito. No está en Génesis, sigo adelante hasta que estoy escudriñando. Esta es la palabra, me hace rema. Esta es la palabra, diablo, yo te echo fuera. Entonces, terminemos esta mañana. Actualízate. ¿Cómo actualizo la fe, apóstol? Leyendo la palabra, escudriñando las escrituras. El Salmo 1 será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién? El que escudriña la escritura día y noche. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Mi Señor, requerimos la fe para estos últimos tiempos. Requerimos la fe para echar fuera demonios. Requerimos la fe para traer liberación. Requerimos la fe, Señor, para ver provisión sobrenatural sobre nuestras vidas. Requerimos la fe, Señor, para mantenernos en santidad. Requerimos la fe, Espíritu Santo, para llevar tu palabra a más personas. Pero despierta en tu pueblo el hambre por tu palabra. Aún en los mismos pastores que no dedican tiempo a la lectura, sino que andan buscando sermones de otros porque no quieren pagar el precio de la fe, Señor. Yo te ruego que sueltes un manto de hambre por la palabra. Que se corte la ignorancia en tu pueblo, que se corte la ignorancia en el corazón de las mujeres, que se corte la ignorancia espiritual, la ignorancia de tu palabra, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para tu pueblo, porque la palabra es viva, la palabra es una espada de dos filos para cortar toda obra del diablo, para cortar toda
maldición generacional, para cortar toda enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, llamo tu palabra. Vengan tus ángeles mensajeros y traigan la palabra a tu pueblo. Hay un despertar por la palabra, hay un movimiento por la palabra. Ay, sotrabracaya. No seamos casuales para leerla, sino que seamos hambrientos por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque aquello que te es imposible, mujer, por el poder de la palabra, llámala. Él dijo: no separe el hombre lo que Dios unió. Levántate en la palabra, levántate contra todo aquello que destruye el matrimonio, levántate contra todo aquello que destruye tu fe a través de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Pon la palabra en tus hijos, pon la palabra en tus hermanos, pon la palabra en tu familia, pon la palabra en tu corazón, pon la palabra en la casa, pon la palabra de noche, pon la palabra de día, y la palabra será la luz, y la palabra será poder, y la palabra te hará fuerte, y con la palabra vencerás. Porque Cristo le dijo al diablo cuando lo tentó: escrito está. Estás vencido, porque está escrito que Él pagó las deudas, y por lo tanto las deudas son pagadas. Escrito está que por sus llagas toda enfermedad se va. Entonces toda enfermedad se va ahora de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Escrito está: si creyeres en el Hijo serás salvo. Es la hora de creer en Jesús. Es la hora de dejar los ídolos. Es la hora de dejar la religión falsa. Es la hora de volver al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Padre, gracias por tu palabra, porque sin tu palabra yo soy débil, sin tu palabra yo soy torpe, sin tu palabra yo soy necio, sin tu palabra soy asqueroso delante de ti. Porque tu palabra me lava las vestiduras, porque tu palabra transforma mi corazón, porque tu palabra quita mi testarudez y me vuelve sabio, porque tu llamo tu palabra, Señor. Yo tengo hambre de tu palabra, yo quiero más palabra. No es suficiente la que me han dado. Dame la palabra para el camino, dame la palabra para cuando duerma, dame la palabra para la tentación, dame la palabra contra toda amenaza, dame la llamo la palabra ahora a tu pueblo, para que se levante el ejército de la palabra, el ejército de fe, para que se levanten y conquisten su nación, y conquisten su familia, y conquisten la finanza, a fin de que tu nombre, mi Señor, sea honrado sobre todos nosotros. Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es toda la gloria. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio de En Pocas Palabras. Espero que le haya bendecido esta palabra, espero que le haya traído conocimiento, y espero en Dios que la ponga en práctica. Le bendigo y le espero la próxima transmisión acá, solo acá, En Pocas Palabras. Y bendigo a todos mis hijos y mis hermanos que siembran en mi ministerio para poder seguir llevando la palabra sin cobrar nada a nadie. Pero eso es gracias a la fe de algunos que toman su semilla y dicen: apóstol, quiero sembrar en tu manto, quiero sembrar en pocas palabras, quiero sembrar para que no falte el recurso para seguir prosperando en la predicación de la palabra. Si usted lo va a hacer en este momento, hágalo con fe, hágalo creyendo que cuando usted siembra, usted va a recibir. Para eso, aquí bajo su pantalla aparece www.donar.naciondedios.org. Usted lo puede hacer, no importa la moneda o el país. Hágalo con fe, hágalo creyendo que si usted siembra en el reino le devolverá a usted hasta 100 veces más de lo que usted siembra. Gracias por su semilla. Yo le bendigo y le declaro que por causa del dar, usted siempre tendrá para siempre seguir dando. Le bendigo, nos vemos la próxima transmisión. Gracias por haber estado. Esto fue su podcast, Yes, En Pocas Palabras. Chao, bendiciones.